otra perspectiva del ex subsecretario de Salud y médico psiquiatra, también especialista en la materia, doctor Félix Higuera. ¿Cómo estás? Qué gusto, y colaborador cada viernes de Proyecto Puente Digital. Buenos días. Tú has dicho, bueno, tú traes otro diagnóstico. Sí te ha aumentado la consulta, ¿verdad? Sí, Y Luis también, Alberto. a ver. Sí, es gusto saludarte, Luis Alberto, y bueno, para comentarte que justamente sí tenemos incremento en la consulta por depresiones y por riesgo suicida. A mí me gustaría, agregar información a la que ya se estado tratando con los colegas y que se refiere justamente a la diversidad de factores de riesgo. Hay riesgos que considerar que son muy frecuentes y persistentes en las familias, y me refiero, además de las depresiones y de cualquier otra enfermedad mental que lleva a la conducta suicida, es la exposición al maltrato. Un niño que se expone por tiempos prolongados a una condición de maltrato y que está ya en la edad que tiene plena advertencia que significa vivir o morir, ese niño puede cursar con ideas suicidas, incluso puede atentar contra su vida y puede pasar desapercibido tan solo por el hecho de que la familia no conoce que algún gesto que el niño está presentando pudiera corresponder a una conducta de esa naturaleza. Y te voy a poner el ejemplo de aquellos niños que hablan de querer ir con la abuelita, o hablan de querer irse lejos y no regresar, o aquellas personas que expresan que no quisieran seguir en la casa, que quisieran irse con otra familia, o bien tomar las 4 pastillas para que se le calme el dolor de cabeza, como lo hace la abuelita. En fin, son gestos que de alguna manera indican alguna conducta de riesgo, en donde no se está midiendo la consecuencia que esta criatura pudiera tener al intoxicarse con un medicamento o al atentar contra su integridad incluso, ¿no? Hoy en día tenemos pues bien identificados toda esta serie de riesgos, además de los ya comentados, hacer mucho énfasis, Luis Alberto. Las personas, a pesar que en la pandemia estuvo restringido el consumo de alcohol por su venta, el factor de más alto riesgo y que mayormente participa para que una persona se atreva a atentar contra sí misma es estar bajo los efectos del alcohol o de alguna droga o de alguna medicina de prescripción incluso, ¿no? Entonces, considerar que, entre otros factores, pues están las conductas de imitación. Lamentablemente ahorita con la pandemia pues ha habido un uso extra excesivo de las redes sociales, y la información pues está al alcance de la mano de los jóvenes, de los adultos, y el contacto con información, con métodos para acabar con la vida, pues están altamente disponibles, lamentablemente, y eso lleva a considerar también, entre otros factores, el efecto halo, el efecto contagio, que también se incorpora dentro de las mismas redes sociales o dentro del mismo grupo de compañeros, porque estamos hablando de conductas de riesgo en el caso de lo que todavía no sucede, en el caso de las conductas de autolesiones como el cutting, que aproximadamente en el 30 o 40% de la juventud y adultos viene sucediendo. También ese es otro dato que está muy oculto, Luis Alberto. Las cifras que se reportan por parte de seguridad pública por el C5 son muy válidas, pero eso era solamente sobre la gente que se atreve a solicitar ayuda, pero en el anonimato hay mucha gente que no se atreve a solicitar ayuda por vergüenza, por el estigma, por la carrilla, por la burla, y ese es el grave problema que sucede hoy en día en nuestra comunidad sonorense y en el país. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que mucha gente, como decía ahorita también el doctor, a las cuestiones mentales no le tomamos la importancia que debiera ser lo primero. Ir al psicólogo ¿cómo se puede decir? Se aterrizó o se sembró una idea generacionalmente diciendo: es que si vas al psicólogo estás loco, o solo los locos van al psicólogo. Qué terrible. Al psicólogo es como ir con el otorrino, con el ortopedista, es un doctor más, pero para cuestiones de la mente, del cerebro, vaya, cuestiones mentales, doctor. Desde ahí yo creo se pervirtió el término o la consulta con el psicólogo. Y persiste este estigma, lamentablemente, y te voy a decir algo, pues, con todo respeto para el gremio médico y para
las instituciones de salud, pero yo quisiera hacer mención de algo bien importante. La intervención oportuna empieza desde el primer contacto, y el primer contacto puede ser un servicio de urgencias de un hospital, pero antes del servicio de urgencias de un hospital, en donde pueda la persona recibir ya la ayuda y la primera intervención para desalentarlo de persistir sobre el pensamiento suicida, es sobre los socorristas, personal de bomberos, policías, enfermeras, que son generalmente el personal de primer contacto, en donde se da cuenta que lo que le está sucediendo a la persona que está buscando ayuda, o que le están acercando a la ayuda, pues es justamente con una conducta de alto riesgo, como atentar contra su vida. Entonces suele ocurrir que por el desconocimiento del personal de primer contacto, estamos hablando ya de los servicios de urgencia, que la persona viene en una condición de crisis y es muy probable que sí le inyecten algún medicamento tranquilizante, y al par de horas o a las 4 horas la persona ya lo manden de regreso a su casa, sin considerar el riesgo de repetición, y de ahí la importancia de que todo el personal de salud y el personal de primer contacto, incluso que no corresponda a los servicios de salud, deben tener la información. Y esto es algo que pues en el pasado emprendimos muchísimo, también el doctor Stone y un servidor, con al frente de los servicios de salud mental, en donde nos tocó capacitar en su momento a personal también del C5, al personal socorrista, bomberos, policías y demás de primer contacto, para que la primera intervención sea la ayuda y no el rechazo, porque lo que viene y sucede de manera muy lamentable y muy frecuente en el servicio de urgencias es el rechazo del paciente. Ya viene una persona neurótica, ya viene un PBH, ¿sí? Y lo voy a decir al aire, así se dice en los servicios de urgencias, lamentablemente. Una PBH significa una pinche vieja histérica. Y la categoría de raya en el maltrato, ¿sí? Sí, doctor. En el maltrato. Y lamentablemente... Doctor, ¿pero quién lo dice así? En los servicios de urgencia, el personal. Así está, así se escucha esa. Así se escucha. ¿Así escuchabas tú? No lo puedo ocultar, y puede confirmarlo cualquier persona que seguramente ha estado en un servicio de urgencias, y que cuando llega una persona con una crisis emocional, lo categorizan como de histeria. Y la histeria es una cosa y la conducta suicida de riesgo es otra, ¿sí? Y a veces las conductas suicidas son de repetición, Luis Alberto, y las conductas de repetición pues van a dar a un servicio de urgencias, porque frecuentemente pues ya se conoce que el método más utilizado pues es la intoxicación por pastillas, y lo que hace inmediatamente la familia pues es acudir a un servicio de urgencias para la desintoxicación, para el lavado del estómago, entre otras cosas. Bien. Entonces es muy importante conocerlo, porque a veces la víctima se revictimiza tan solo por el trato que se le da. Incluso hoy en día pues se les inyecta el placebo. Lo peor. Doctor, para concluir, doctor, ¿qué le dices a la gente entonces? Ya necesitamos cerrar. Conclusión. Okay. Vamos a sí, en efecto, sensibilizar, detectar de manera oportuna, tener información completa sobre las variaciones del desarrollo de los hijos, de las hijas, la exposición a los riesgos, que son los cambios de los hábitos, que es lo más común, y los cambios habituales del ánimo que persisten por más de 2 semanas, son las señales que nos indican a que hay algo nuevo que está sucediendo en la persona, y que podemos rescatar a ese individuo del curso que lleva un problema que lo llevaría por el rumbo de una conducta suicida. Es importante considerar esto. Gracias, doctor, y esperamos mañana su artículo como cada viernes. Buenos días. Claro que sí, buen día a todos. Doctor Félix Higuera. Cerramos, bueno, todavía falta también ahorita la recomendación del árbol de vida de comentarios.